buenos días. Me llamo Andreas Mayer y soy el director general de la Asociación Minergie en Suiza. En los próximos 30 minutos les voy a explicar el estándar de construcción Minergie y les voy a contar la historia de Minergie y las razones por qué usted tendrían que tener un interés de aplicar este estándar también en América Latina. Entonces, primero tengo que hablar un poquito de Minergie. ¿Qué es Minergie? ¿Cuál es la historia de este estándar suizo? Pues voy a repetir un poquito los principios de diseño y construcción EETC del programa CELA. Pues les cuento un poquito de Minergie Internacional, cuáles son nuestras actividades a plan internacional, las ventajas de una certificación, por qué certificar una casa y por qué no. Y pues les doy unos 2 ejemplos y una conclusión. Bueno, la historia de Minergie en Suiza. Minergie es una asociación sin ánimo de lucro, entonces no es la idea de ganar dinero. Invertimos todo el dinero que ganamos con la certificación en el desarrollo de estos estándares. Es por eso también apoyado por el Estado suizo y varios programas internacionales también. Pero también implica el sector privado y eso vamos a ver con la definición del estándar, porque es un estándar que también es interesante para inversores privados, no solamente para la construcción del propio Estado. En Suiza, Minergie tiene 3 niveles de construcción. Se llaman Minergie, Minergie P y Minergie A. Y un nivel adicional que se llama ECO, y que implica que el edificio sea también construido de manera ecológica y de los materiales sanos y todo eso. Eso se ve también en ese gráfico abajo. Minergie es como el clásico, así hemos empezado este viaje de ahora casi 25 años. El estándar Minergie hace 25 años era casi una ilusión. La gente dijo hace 25 años que así no se puede construir y hoy día es casi la construcción normal en Suiza. El Minergie P es un estándar de construcción para edificios que tienen un envolvente súper bueno. Entonces es un edificio que casi no se tiene que calentar en invierno y tampoco enfriar en verano. Y Minergie A, el último de esos 3 estándares, es un estándar que tiene un balance net cero. Entonces, con este edificio se produce más energía que se consume a lo largo del año. Eso no implica que cada día del año el edificio produce más de lo que consume. Hay días donde consume más de lo que produce, pero el balance anual es positivo. Y como dicho antes, ECO es una combinación para la construcción saludable y ecológica. Eso es en Suiza. Existe desde 1998, tenemos como 53.000 edificios construidos. Eso significa que, claro, tenemos una cierta experiencia en la construcción y en la certificación de esos edificios. Más de 1 millón de los suizos viven y trabajan en esos edificios cada día. Entonces, esos edificios tienen que tener algo bueno, si no, este millón de los 8 millones suizas que hay no serían contentos, ¿no? Y bueno, un último número interesante, tenemos 1.700 especialistas que hemos formado cómo construir según el estándar Minergie. Eso es un elemento muy importante para la calidad de estas construcciones. Los principios, ¿por qué tenemos tanto éxito? Es por 4 razones. Primero, dentro de estas casas hay un confort excelente. El confort de una casa Minergie es más alto que en una construcción normal. Bueno, también los gastos de energía son muy pocos, casi no se consume más energía. El impacto ambiental también, pensando en los impactos de la construcción, son mínimos y hay una plusvalía superior a la media. Entonces los inversores saben desde muchos años que se pueden alquilar o vender estos edificios de manera más rápida y para mejores precios que otras construcciones. Bueno,
¿Y cómo se puede eso? ¿Cómo podemos nosotros definir un estándar que es confortable y bueno para el medio ambiente, para la protección del clima? Es porque tenemos mucha experiencia. Desde como hace 40 años estamos analizando las construcciones en Suiza, en Europa. Empezamos en los años 70, 80 y hay unos principios que se pueden definir a base de toda esta experiencia. Y es por eso es algo bastante sencillo, es muy simple. Este estándar no implica, no sé, cientos criterios que complican la vida mucho al inversor, al arquitecto, al planificador. Son como 12 principios que se tiene que aplicar y así se tiene una construcción bueno en el sentido como lo he dicho antes. Y eso significa que siempre estamos analizando los edificios existentes y estamos buscando reglas de oro, principios que podemos aplicar en los estándares. Y bueno, el último punto, este estándar es aplicado y adaptado a las condiciones locales y al clima local. Entonces no tiene sentido de exportar un estándar suizo a Chile o a Colombia y decir a la gente allá de construir así, no tiene ningún sentido. Entonces eso hacemos siempre cuando entramos a otros mercados, adaptarlo a las normas, los tipos de clima locales. Eso también es una diferenciación de otros estándares. Hay otros estándares al nivel mundial que son más importantes que Minergie. Hay estándares que ya tienen como 250.000 edificios en el mundo entero, pero no, en 2 puntos estamos algo distinto, ¿eh? Primero, tenemos ese principio de Pareto. Entonces, no nos interesa tener un máximo de criterios, pero un mínimo de criterios. Queremos tener 80% del impacto con 20% de las medidas. Y eso es como la DNA de nuestra asociación. Siempre estamos analizando nuestros estándares si estamos todavía en ese principio. Y, por ejemplo, en los últimos años hemos hecho unas adaptaciones a nivel de las emisiones CO2, porque ahí hemos pensado que hay que ir más rápido y más lejos ahora con el estándar, porque la crisis mundial de la crisis climática está más grande siempre. Y bueno, y el segundo punto ya lo mencioné antes, que hay que adaptarlo a las condiciones locales. Hay muchos estándares internacionales que no se hacen este trabajo, que dicen que hay que construir de la misma manera en Chile como en Estados Unidos o Inglaterra. Y eso complica la vida a los planificadores, a los arquitectos, porque no se basan en normas locales. Bueno, entonces Minergie es algo distinto de otros estándares internacionales. Ahora, antes de entrar más en detalle, el estándar que Minergie ha desarrollado para el mercado chileno, el primero mercado donde entramos ahora en América Latina, voy a repetir cuáles son los principios de diseño y construcción de EETC del programa CELA. Son 15. Y entonces son principios de diseño y construcción bastante sencillos, ¿no? Entonces se dice que hay que hacer un diseño integrado de la casa, hay que pensar en las ganancias solares, en la energía incorporada, en el envolvente, claro, los materiales que se utilizan, si son tóxicos o no, el movimiento de aire dentro de la casa, una reducción de combustibles fósiles, en el enfriamiento nocturno y también en los entornos de las casas, en el diseño bioclimático de espacios exteriores. Y también unos principios más técnicos, la climatización, la autogeneración de energía, el monitoreo, los equipos eléctricos, también el comportamiento de los usuarios, si la gente verdaderamente comprende y aplica la técnica de manera buena, y también el manejo del agua. Entonces, esos son 15 principios bastante sencillos. Me parece que
están casi en todo el mundo, más o menos son de la misma importancia. Esas son las importancias más grandes en la construcción de edificios a nivel mundial.